Bueno, y seguimos en este momento en este espacio de oración que Dios ha permitido que tengamos. A Dios gracias por estos espacios maravillosos en el que el pueblo unido puede clamar al Dios del cielo, pedirle a ese Dios maravilloso que nosotros tenemos y decirle: Dios, aquí estamos, aquí está tu pueblo, a una sola voz, clamándote a ti, Señor. Gracias por este espacio, gracias Dios bendito por Vida Nueva, gracias Dios Todopoderoso por todos y cada uno de los ministros que han tenido ese espacio y ese tiempo para clamar a todos los oyentes que en este momento están en la sintonía desde que empezó esta transmisión y cada día, Señor. Gracias a todos ellos. A ti la gloria y la honra. Golpe de espada, golpe de espada, golpe de espada, dice la canción. Es la espada de Dios, sinceramente. Cuando escuchamos esta alabanza habla mucho sobre la guerra espiritual. Y es precisamente lo que estamos en este momento, en una batalla, en una guerra espiritual. Debo remitirme en este momento a la palabra de Dios, precisamente en lo que dice Efesios, porque estamos en una guerra y debemos conocer las estrategias del enemigo. Tenemos que conocer cómo actúa el enemigo, cómo está organizado, para poder nosotros vencer. En Efesios capítulo 6, la Biblia nos habla exactamente sobre la armadura de Dios. Y nos revela el Señor que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que, sabiendo nosotros que nuestra lucha no es contra ser humano alguno, no es contra una persona, sino contra principados, contra potestades que están en territorios, que están gobernando en este momento, cautivando muchas personas, entonces nosotros tenemos que saber cómo debemos orar. Con ese conocimiento que dice la Biblia, la palabra de Dios dice que debemos tomar la armadura de Dios para poder resistir en el día malo. Es importante que nosotros sepamos que toda una organización del mal, gobernada por Satanás, liderada por Satanás, con los principados, con los gobernadores de las tinieblas, con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, todo eso nosotros vamos a contrarrestar las fuerzas del mal, no con nuestras fuerzas, sino con las armas que Dios nos ha dado. Porque así como nuestra lucha no es carnal, también las armas de nuestras milicias no son carnales, sino son poderosas en Cristo. Y allí es donde nosotros debemos fortalecernos. Primeramente sabiendo que es Cristo nuestro soporte, que es Cristo nuestra base, nuestro soporte, nuestra plataforma. Y partiendo en ese nombre y bajo ese nombre, entonces nosotros podemos actuar. Hay un texto bíblico que nos da otra revelación en Marcos capítulo 5. Y hablo todas estas cosas para poder saber cómo vamos a orar. En Marcos capítulo 5 hay una historia sobre el endemoniado de Gadara. En esa historia hay una revelación. El endemoniado gadareno, como le llama las escrituras, este hombre, cuando Cristo llegó, él llegó y se postró delante de Jesús porque Jesús empezó a echar fuera los demonios que tenía dentro. Y este hombre, los espíritus que estaban dentro declararon ciertas verdades. Número 1, que en una persona puede haber más de 1 o 2 o más de 10 demonios y puede haber cerca de 2000 demonios. Por la palabra legión que dijo el demonio cuando Jesús le dijo: ¿cómo te llamas? Y el demonio dijo: legión, porque somos muchos. Pero luego entendemos nosotros que ellos le piden a Jesús, le hacen un ruego a Jesús. Y la Biblia dice exactamente en el verso 10, capítulo 5 de San Marcos, dice: y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Es decir, que este texto bíblico nos muestra que hay espíritus que trabajan en ciertas regiones. Y nosotros estamos ahora en un clamor por nuestra nación. Y eso nos va a entender entonces, conforme a este texto bíblico, que hay espíritus
que pueden estar en este momento rodeando nuestra nación, nuestro territorio, el departamento o una región del país. Sabemos nosotros que las fuerzas espirituales del mal en esta tierra, físicamente representada por chamanes, brujos, por yorubas, por tantos babalaos, ellos claman, ellos invocan, ellos hacen conjuros y desatan espíritus. Y esos espíritus toman posesión de localidades, toman posesión de zonas, toman posesión de territorios. Nosotros tenemos que entender que el lugar donde Dios nos ha puesto, donde vivimos, el lugar donde trabajamos, el lugar donde estudiamos, el lugar donde nos congregamos, son territorios que deben ser ganados por la iglesia, por el pueblo, el cuerpo de Cristo. Así que hoy invito a todos para orar conforme a estos dos textos bíblicos, sabiendo que nuestra lucha no es carnal, no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Y sabiendo que hay espíritus que están ubicados, asignados a ciertas regiones. Entonces vamos a orar para que con el Espíritu Santo nosotros podamos ser guiados y poder entender en dónde es que debemos actuar y cómo debemos orar. Sabemos nosotros que en esa asignación de los espíritus entra toda esa organización delictiva del mal, toda esa organización perversa de Satanás, en donde espíritus inmundos, demonios, huestes espirituales, gobernadores, son asignados a territorios, sea locales, sea regionales o sea nacionales. Y nuestra Colombia, sentimos nosotros, todos nosotros, que hay una invasión de huestes que han venido y han sido enviadas desde diferentes zonas, desde diferentes lugares. Espíritus que han sido invocados para adormecer al pueblo, para entontecer a las personas, para cegar a otros, para que las personas se levanten en contra de la autoridad, para que a lo malo le digan bueno y a lo bueno le digan malo. Así que te invito para que oremos en este momento, para que clamemos a Dios conforme a estas palabras y le podamos pedir al Señor que sea Él quien nos ayude, que sea Él quien nos dé a nosotros la fuerza y la guía para poder interceder. Ya para terminar, quiero decirle, en esa asignación de espíritus, nosotros entonces identificamos que quien nos puede ayudar para reprender esos espíritus, para desarticular esa organización, es precisamente la oración, el clamor. Y yo quiero que tú te pongas de acuerdo conmigo. Vamos a ponernos de acuerdo. Yo voy a llevar una oración, como la han llevado los ministros que me han antecedido. Y tú vas a estar allí, clamando conmigo, pidiéndole a Dios, pidiéndole conmigo a Dios. Y vamos a hacerlo de esta manera. Nosotros, como muchas iglesias, estamos en una trinchera de oración en este momento. En la iglesia nuestra tenemos 7 días de trinchera de oración. Aquí tenemos 24 horas, pero en muchos otros lugares y en muchas iglesias de Colombia y aún el mundo están unidos orando por Colombia, porque queremos que sea Dios quien obre en Colombia. Y vamos a aprovechar nuestra oración para echar fuera los espíritus de suicidio, los espíritus derramadores de sangre, los espíritus que traen violencia y los espíritus que traen división. Encomendemos a nuestro Señor y la guía del Espíritu Santo para esta guerra que estamos en este momento. En el nombre de Jesús, vamos a prepararnos para llevar esas oraciones.